fuimos creados para tener relaciones y vivir en comunión, porque Dios es un ser que vive en comunión en sí mismo. Están los atributos morales, comunicativos de Dios: el amor, su bondad, su justicia, sus perfecciones morales que Él nos comunica. Por supuesto, nosotros las tenemos en un sentido limitado y finito, pero en ese sentido también, viviendo en relación, en comunión, también somos llamados a manifestar, a reflejar el carácter moral de Dios en términos de su bondad, su amor, su justicia. Cristo es la esperanza. Cristo es mi Señor y mi Salvador. Cristo ha transformado mi vida. Cristo es la viña. Separado de Él, nada puedes hacer. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Jesús es mi todo. El único descanso, la única paz verdadera es con Jesucristo. Estás escuchando El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Se acerca el Día de los Padres y hoy comenzamos una nueva serie titulada El Hombre Cristiano. Exploraremos cómo la Biblia nos ayuda a entender la masculinidad. La Biblia ofrece mucha orientación sobre el papel de los hombres en el mundo, y es esencial comprender este rol para ser padres y esposos que glorifiquen a Dios y bendigan a sus familias. Gracias a Dios por todos los padres que son verdaderos padres, que aman a su familia, que trabajan duro para proveer y proteger y que se ocupan del bienestar espiritual de ella. Le pedimos a Dios que use cada episodio de esta semana para fortalecer tu fe y ayudarte a acercarte más a Cristo, que es el que nos equipa para ser hombres conforme al corazón de Dios. Hoy y mañana, con la ayuda de los pastores David Menéndez y José Prado y el hermano Jason Arévalo, estaremos mirando el primer capítulo de Génesis, cuando Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y vamos a ver cómo esto nos ayuda a ver lo que debe ser un hombre verdadero, un hijo, esposo y padre, según el patrón original. Antes de entrar en la conversación con nuestros invitados, tenemos cada día esta semana una participación especial de varios pastores y líderes desde Cuba. Hoy el pastor Rubisney Pupo Calderón, de la iglesia Jíquima de Peláez en Sancti Spiritu, nos contesta la pregunta: ¿cómo es un varón según la palabra de Dios? Cuando hablamos cómo es un varón según Dios y su palabra, debemos admitir que hay mucho que decir, porque el hombre de Dios no solo es una persona hecha a imagen y semejanza de Dios, sino que cumple con diferentes roles sociales y ministeriales donde se manifiesta su rol varonil según la palabra de Dios. Pongamos por ejemplo el rol dentro del matrimonio. ¿Cómo es un hombre según Dios en el matrimonio? Hay varios pasajes que hablan acerca de esto, pero tomemos por ejemplo Efesios 5, el 25 al 33, y lo invito a que lo lean. Y vamos a ver un amor sin límites, sacrificado, un amor purificador, preservador e inquebrantable. En el verso 25 vemos un amor sacrificado. Aquí el amor hacia la esposa llega a ser más que una cuestión del corazón, también es un acto de la voluntad, ya que decidimos amar de corazón y en la práctica. Esta decisión, incluso, no está fundamentada en ningún atractivo físico, intelectual o de otra índole, sino en lo que somos en Cristo y en lo que queremos hacer, su voluntad, la cual incluye el mandamiento de amar sacrificialmente como hemos sido amados en Cristo. El no creyente ama, pero lo hace por atractivos, belleza, gusto físico, carácter agradable, etc., o por lo que la esposa pueda hacer o darle. Estas cosas son necesarias para el disfrute matrimonial, pero ninguna de ellas mismas son un fundamento que permanece. En algún momento estas cosas en sí se acaban y ahí es cuando se acaba el amor. Solo el amor que proviene de Dios por medio de su Santo Espíritu es el que nos capacita a amar sacrificialmente, aunque se acabe todo lo demás. Del verso 26 al 27 vemos un amor que santifica. Cuando entendemos el perdón que Dios nos ofrece por medio de Jesús y su poder santificador, el esposo cristiano quiere y busca lo mejor para su esposa. Así que el que ama quiere lo mejor para ella. Cualquier cosa que corrompa, contamine, lleve al pecado a la esposa, no va a ser tolerado, soportado por el esposo que ama según Dios.
Busca la manera de cómo ayudar a la santificación de ella, a su purificación, a que se aparte del mal, a protegerla de la contaminación del mundo. El hombre que no tiene a Dios más bien se hace partícipe de las obras de pecado de su esposa, de su contaminación, aprueba el mal en ella e incluso, en muchas ocasiones, la incita a hacer lo que ya se había pensado, planeado o no. Del verso 28 al 30 vemos un amor que cuida. El cuerpo, el físico, siempre ha sido de interés tanto para hombres como para mujeres, pero en mayor cuantía y valía para la mujer. Sentimos placer y satisfacción cuando nuestras necesidades físicas están cubiertas. Así que el esposo que ama como Cristo va a hacer todo lo posible porque su esposa tenga sus necesidades del cuerpo suplidas, haciendo que el cuerpo de su esposa sea lo más saludable posible, trayendo así bienestar y satisfacción para ella. Por eso no le hará algo que le cause daño a ella, más bien la cuidará, sustentará, protegerá, ya sea en cuestiones del corazón, mentales o físicos. El no creyente no tiene en cuenta estas cosas y vemos maltratos, abusos, golpes, palabras hirientes, etc. En el verso 31 vemos un amor que une. Este amor de Dios está diseñado para crear un lazo indestructible que no se rompe, que permanece para siempre, ya que así es el amor de Dios. Lo que significa que se resuelven las diferencias, se solventan los fracasos, se perdonan, se busca crecer y madurar en la relación, etc. Y lo que une es un factor común para ambos, la palabra de Dios. Y aunque no es una relación eterna, sí es perdurable en lo concerniente a la vida de ambos, en lo concerniente al tiempo, y por eso es que decimos que esta relación debe terminar con la muerte. El hombre sin Dios termina, rompe la relación, cambia, deja, etc. por diferentes motivos y causas. Ahora, en el verso 32 al 33 vemos el misterio, la unión de Cristo con su iglesia. Somos el pueblo de Dios y hemos sido incluidos en el reino de Dios bajo las promesas del nuevo pacto. Y su palabra nos enseña cómo es esta relación entre Dios y su pueblo por medio de Jesucristo el Señor. El esposo cristiano ha entendido este misterio que se le ha sido revelado por medio del Santo Espíritu. El hombre sin Dios pertenece al reino de las tinieblas, un reino que divide, mata, rompe, acusa y miente. Lo otro que debemos entender es que el Hijo de Dios no vive a plenitud 100% este tipo de amor, pero ha entendido que para todos sus pecados la gracia de Dios es suficiente. Le duele cuando peca contra su esposa y busca el perdón y el amor de Dios. Y su motivación es crecer y madurar a la imagen y semejanza de Cristo y madurar en cuanto a su relación matrimonial. Lo otro es que vemos también al que no es hijo de Dios amando, cuidando, permaneciendo muchos en sus matrimonios. Pero, ¿cómo debemos mirar esto? No es más que un reflejo de la imagen y semejanza de Dios en sus vidas, imagen que está dañada, quebrada, rota por el pecado. Por eso es que sus formas de amar, cuidar e incluso permanecer por los años ha tomado un camino que lejos de acercarlos a Dios, más bien los ha alejado del mismo. Y vemos en sus vidas como episodios, momentos, pequeñas fases, tiempos pasajeros de lo que debería ser, según la palabra de Dios, algo que realmente debería ser cada vez mejor, enriquecedor y satisfactorio. Viene el pecado y destruye todo. El Hijo de Dios ama, santifica, cuida, une de forma creciente y constante durante años porque su fundamento es la roca eterna, Jesús. El que no es hijo de Dios hace por momentos estas cosas porque su fundamento está sobre una arena que es llevada por las aguas tempestuosas de la vida con todo lo que se ha construido encima y todo queda destruido. Alguien no cristiano pudiera decir, mi matrimonio no es así, es satisfactorio. ¿Según quién? Cuando nos miramos según la palabra de Dios, es que uno puede darse cuenta cuán lejos está de lo que Dios realmente quiere para que seas feliz. Nosotros como hijos de Dios podemos entenderlos a ellos y sus relaciones, porque estuvimos ahí, mas ellos no nos pueden entender a nosotros porque necesitarían a Jesús como Señor y Salvador para eso, y el poder de su Santo Espíritu y su palabra. Hay mucho más de lo que se puede decir acá acerca de lo que es un varón de Dios. Esto es solo una muestra. Muchas bendiciones. Gracias, pastor. Vamos ahora a nuestra conversación con nuestros invitados especiales.
A.W. Tozer dijo, la necesidad más crítica de la iglesia en este momento son los hombres. Hombres audaces, hombres libres. La iglesia debe buscar en oración y con mucha humildad la venida de hombres hechos de la materia de la que estaban hechos los profetas y los mártires. Esta semana estamos hablando acerca de los hombres y para los hombres. Y creo que estas palabras de Tozer nos indican por qué este tema es tan importante. Necesitamos hombres audaces y libres. Pero, ¿audaces en cuanto a qué? ¿Libres en relación a qué? Las respuestas se encuentran en la palabra de Dios porque la hombría es la idea de Dios. Y déjame decir eso de nuevo, escúchame. La masculinidad es la idea de Dios, pero el pecado la ha torcido y distorsionado a tal punto que hoy se habla mucho de la masculinidad tóxica. Hombres agresivos, violentos, dominantes y peligrosos. Y se habla de modelos de conducta masculinos que son dañinos para los niños y que causan muchos de los problemas en el mundo. Pero ese tipo de masculinidad, ¿es eso lo que Dios tenía en mente desde el principio? Mi hermano, la respuesta es no. Claro que no. De hecho, nuestra masculinidad, nuestra hombría está basada en el diseño original de Dios para los hombres. Como bien dijo el pastor y autor Mark Batterson, la imagen de Dios es nuestro software original, pero el pecado es el virus. Ahora, en Génesis 1:26 dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Ahí está esta idea de que somos creados a la imagen y la semejanza de Dios. Pero creo que debemos definir ese concepto. Y para hablar de esta idea del hombre creado a la imagen y la semejanza de Dios, tengo conmigo a mis queridos hermanos y colaboradores aquí en El Faro, al pastor José Prado, el pastor David Menéndez y el hermano Jason Arévalo. Bienvenidos al programa, hermanos. Saludos. Bendiciones, un placer estar aquí una vez más. Hace tiempo que no teníamos a David, ¿verdad? Sí, verdad que sí. Bueno, yo me he reunido con David sin ustedes porque a veces he podido grabar un programa con él y entonces he grabado programas con ustedes dos, pero me alegro que esté el grupo entero hoy. Estamos todos juntos hoy. Qué bueno. Quería agregar algo importante, Dani, antes que miramos a los textos de la Biblia, las Escrituras, sobre la imagen de Dios. Porque describiste hombres que son muy, ¿cómo lo describiste? Audaces, agresivos, pero tú sabes que he observado que también los dos, también hay hombres que son muy pasivos, débiles. Tú sabes, tratas flojos. Entonces es casi como hay dos extremos. Hay hombres que son, tú sabes, demasiado fuerte de una manera que no tiene gracia, misericordia. Por el otro lado es un problema también. Uh-huh. Bueno, y yo creo que sí podemos decir que hay como todo un... Hay toda una gama de lo que puede ser un hombre. Y... nadie no podemos decir que todos los hombres son así, que todos los hombres son igualitos, aunque quizás las mujeres piensen eso, pero la verdad es que sí, hay toda una gama de lo que pueden ser los hombres, pero el punto hoy es que nosotros miramos a Dios para ver lo que debemos ser. Amén. Y por eso es que quiero que hablemos de este tema. Así que, primero, vamos a definir los términos. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de que el hombre fue creado a la imagen y semejanza de Dios? Dani, para mí es muy importante que definamos en verdad qué quiere decir eso, porque yo creo que aún diciendo un hombre ser audaz o un hombre ser... fuerte, un hombre ser débil. Ahí en verdad no estamos hablando de la imagen
y semejanza de Dios. Ahí estamos hablando de características, de personalidad, de diferentes maneras de ser, ¿verdad? Pero la imagen y semejanza de Dios, en verdad, para mí significa algo intrínseco de quiénes somos, ¿verdad? Por ejemplo, ciertas cosas que yo veo. Uno, somos seres íntimos. Al igual que Dios es un ser íntimo. Cuando a mí me encanta cuando el Señor dice vamos a hacer, lo dice en plural, ¿verdad? No, ahí vemos la importancia de la Trinidad en lo que viene siendo la imagen y semejanza del hombre. El hombre fue creado para una intimidad. Al igual, a la misma intimidad que Dios disfruta en la Trinidad, el hombre está supuesto a disfrutar esa intimidad. La segunda cosa que yo veo es dependencia. Dios en la deidad disfruta de intimidad y disfruta de una dependencia de sí mismo, ¿verdad? El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo dependen de sí mismo. Por eso por ejemplo, cuando gente dicen, hay gente que dicen, no, porque Dios creó al hombre, porque Dios necesitaba. Se sentía solo. Se sentía solo, necesitaba tener un ser con quien relacionarse o esto, el otro, ¿verdad? No, eso es mentira. Dios no necesitaba nada. Dios no depende de nadie, ¿verdad? Depende de sí mismo. Él tiene una intimidad, una relación en sí mismo. Y Dios nos crea a nosotros en esa imagen y semejanza en la cual nosotros necesitamos la intimidad y la dependencia de Dios. Eso para mí es lo que significa que fuimos creados en su imagen y semejanza. Ahora sí, hay ciertos atributos de Dios, los cuales Él comparte con nosotros. ¿Cómo se llama eso en la teología? Los atributos comunicables de Dios, ¿verdad? Que son exactamente lo que Él comparte con su criatura. Y me gusta mucho lo que el pastor José ha comenzado a hacer, que es de alguna manera hacer algunas conclusiones o deducciones acerca de la criatura desde la posición o el entendimiento de quién es Dios en su ser trino. Y creo que sí, que ahí hay cosas muy válidas. En este sentido mencionó la idea de relacionalidad. Nosotros los hombres fuimos creados para tener relaciones y vivir en comunión, porque Dios es un ser que vive en comunión en sí mismo. Y por ahí pudiéramos extender y decir, hablar de esos atributos. Esto es un atributo quizás estructural o funcional, ¿no? Como se le ha llamado. Están los atributos morales, comunicativos de Dios. El amor, su bondad, su justicia, sus perfecciones morales que Él nos comunica. Por supuesto, nosotros las tenemos en un sentido limitado y finito, pero en ese sentido también, viviendo en relación, en comunión, también somos llamados a manifestar, a reflejar el carácter moral de Dios en términos de su bondad, su amor, su justicia. Y eso es contrastando con los atributos de Dios que son incomunicables, por ejemplo, como, no sé el nombre en español, pero hay que habla que el Señor no tiene necesidad de nada. El aseísmo de Dios. El aseísmo que Dios de Dios es de sí mismo y para sí mismo. Porque Dios es eterno. Sí, y nosotros no somos así. Tenemos muchas necesidades. Amén. Bueno, mira, vamos a ir ahora a hablar. Ahora tú concluyes todo eso. No hay que concluir todavía, pero lo que digo es que el tema de la masculinidad, y que hoy día se habla de masculinidad tóxica, de que esas tendencias en los hombres de ser agresivos, de ser solitarios, de no sentir emociones, de abusar
en las relaciones sexuales. Todas estas cosas, estos rasgos masculinos, ¿cómo podemos usar esta realidad máxima que nos enseña las Escrituras, que somos creados a la imagen de Dios, para hablar de esos problemas? Porque la verdad es que yo creo que hay un poco de sabiduría, hay realidad que se refleja en ese concepto de la masculinidad tóxica. Aunque no me gusta porque creo que abusan demasiado del término, pero hay realidad ahí, porque ¿quién no ha conocido a un padre que ha abandonado a los hijos en busca de los placeres o por egoísmo? ¿Cuántos no hemos oído historias de hombres que matan a sus esposas por celos o hombres que abandonan sus responsabilidades en búsqueda de otras cosas? Entonces, ¿cómo usamos esta idea de la imagen de Dios para hablar de ese problema? Dani, la razón por la cual yo comencé hablando de la imagen y semejanza de Dios en el hombre, de una manera viendo quién es Dios al centro, al core, ¿verdad? A lo más primordial, es porque el pecado, como tú dices, el pecado entra en Génesis 3. Inmediatamente nosotros vemos cómo el pecado distorsiona esa imagen. ¿Ves? Eso es la razón. Porque sí, podemos hablar de hombres que en vez de ser hombres que aman a sus esposas, ¿verdad? Y cuidan, y eso, son hombres que las abandonan, y es por parte del pecado. Pero tenemos que ver qué es lo que el pecado distorsiona. Comenzando desde el principio, el pecado, ¿verdad?, quiebra esa relación con Dios. O sea, nos aparta de esa dependencia de Dios. Inmediatamente, mira, en Génesis 2, el hombre y la mujer caminan en el jardín desnudos y sin vergüenza. Y eso no quiere decir que simplemente estaban desnudos, sino que estamos hablando de que no había pecado, no había nada que los avergonzara delante de Dios. Pero inmediatamente cuando ellos pecan, inmediatamente ellos se esconden de Dios. Sienten vergüenza inmediatamente. Sienten vergüenza, se esconden de Dios, comienzan a tratar de tapar su propia injusticia con sus propias maneras de cubrirse. Y vemos el quiebre de la relación entre el hombre y la mujer. E inmediatamente, ¿verdad?, el hombre comienza a culpar a la mujer y a culpar a Dios. Entonces, ¿qué se quiebra ahí? Se quiebra la dependencia de Dios, se quiebra la intimidad con Dios, la relación con Dios. Aunque Dios viene, ¿verdad?, y hace un sacrificio y Dios, ¿verdad?, los cubre. Pero ahí es donde comienza la distorsión de la imagen y semejanza que Dios le dio al hombre. Y tengo una pregunta. ¿Tú crees que también las maldiciones que Dios hace contra la serpiente y el hombre y la mujer, creemos que eso tiene implicaciones? Sí, claro que sí. Claro que sí, eso sí tiene implicaciones. O sea, ese es el fruto, ¿verdad?, del pecado que ha entrado. Pero lo importante acá es que veamos, porque no quiero que simplemente pensemos en que Dios creó al hombre de cierta manera y que nosotros hemos distorsionado esa manera. No, el problema principal del hombre es que se ha alejado de Dios. Claro. Sí, el problema principal del hombre es que no depende de Dios, ¿verdad? No tiene intimidad con Dios. Pero yo digo como consecuencia, yo venía con esta pregunta, pero ya a veces hacemos preguntas así, que ya tenemos nuestros pensamientos, ¿sí? Mi pensamiento es como el hombre ahora todavía tiene que trabajar. Eso era de creación, ¿ok? Hombres, oyen bien. Sí, tienen que trabajar. Okay, oyen bien, tenemos que trabajar y eso es algo excelente. Lo debemos hacer y con gusto. Pero ahora viene con dolor. Ahora viene con sudor. Y después con la mujer
sus deseos serán, ¿cómo se dice en español? Por el hombre. Para el hombre. Sí. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo lo interpretan? Dominar. La lucha entre los géneros, ¿verdad? Esa tensión, esa aparente hasta celos, envidia, tensiones, quién va a dominar a quién se va a salir con la suya, quién está bien, quién es superior, quién es viene por la caída. En otras palabras, ya dejamos de estar en vínculo y en comunión y en armonía conforme al diseño original, y ahora venimos a un antagonismo y a una hostilidad, el hombre contra la mujer y los géneros. Tremendo. Ahora, volviendo otra vez al tema. La imagen de Dios. Somos creados a la imagen y la semejanza de Dios. Debido a la caída, vemos una distorsión de la imagen y la semejanza de Dios en el hombre. Y eso viene por esa desconexión con nuestro Creador. Yo diría que dejamos de mirar a Él. Estábamos antes en una relación como raza, como seres humanos, una relación donde contemplábamos a Dios, mirábamos hacia Dios, recibimos nuestra vida de Dios. Shalom, paz. Y ahora se ha perdido. Y de ahí vienen estas cosas. Ahora, José y yo estábamos conversando acerca de esto antes de comenzar a grabar, pero estas cosas tóxicas que se mencionan, la agresión, el estoicismo, esa falta de emoción que los hombres a veces buscan, esas cosas todos tienen su raíz en la imagen de Dios, ¿no es cierto? Sí, todos tienen su raíz en la imagen de Dios, o sea, distorsionadas. Espero que ya estés sintiendo en tu corazón este reto de acercarte a Dios por medio de Cristo para llegar a ser en Él lo que Él te diseñó para ser. Por ahora te invito a seguir escuchando toda esta semana en la que hablaremos más acerca de lo que es un hombre verdadero conforme al diseño de Dios. Y si todavía no conoces a Cristo como tu Salvador y Señor, te digo que todos somos pecadores sin esperanza, pero Cristo se entregó por ti para el perdón de tus pecados y para darte vida en abundancia, vida eterna. Esta promesa es para todo aquel que reconoce su pecado y su necesidad, se arrepiente y pone su fe en Cristo. Él promete perdonarte y hacerte un hijo de Dios, una nueva criatura con un nuevo corazón, nuevos deseos. Y escúchame, Él es un poderoso Salvador. Créelo. Amén. Oremos. Padre, hoy te damos gracias por este tiempo que hemos pasado en tu palabra. Te damos gracias porque, Padre, aunque no alcanzamos la talla, Señor, aunque no somos suficientes en nosotros mismos para ser este tipo de hombre que tú nos diseñaste para ser, tenemos esperanza de perdón, de restauración y de poder en ti para llevar a cabo esta vida de obediencia, esta vida de servicio que te honra y que bendice a nuestras familias. Gracias, Señor, porque para salvarnos tú nos requieres esto de nosotros. Gracias por Cristo que nos perdona y nos salva. Pero, Padre, también queremos honrarte. Estamos agradecidos por lo que has hecho por nosotros y queremos, Señor, ser seres de bendición en este mundo. Así que, Señor, hoy lo que te pedimos es que tú seas glorificado. Y si hay alguien que todavía no ha puesto su fe en Cristo, que hoy sea el día de salvación para ellos, que hoy pongan su fe en el único que los puede salvar. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Soy el pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie El Hombre Cristiano. El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo.